Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver el tema de ley de Kirchhoff. Tenemos el siguiente circuito que está formado por varias fuentes FEM y algunos resistores. Como podemos observar, el circuito, ¿verdad?, consta de lo que son dos nodos, al cual vamos a llamar nodo A y nodo B. Un nodo lo podemos definir como el cruce en el cual se intersectan dos o más conductores. En este caso, lo que nos piden encontrar es la intensidad que hay en este resistor de 2 ohm. Para ello vamos a hacer uso de las famosas leyes de Kirchhoff, las cuales son dos. La primera ley a mí me habla acerca de la suma de las intensidades en un nodo. ¿Y qué me dice la primera ley? Dice que la suma de las intensidades en un nodo es igual a 0. Vamos a analizar el nodo A. El nodo A está condicionado por esta FEM de 12 voltios, la cual a mí me proporciona un aumento de potencial que va del negativo al positivo. Es decir, que yo voy a tener aquí una intensidad 1 en esta dirección. Las reglas de los circuitos a mí me hablan de que la intensidad en un circuito en serie es la misma y la intensidad en un circuito en paralelo se divide. Entonces, en el momento en que esta intensidad 1 llega a este nodo A, se divide en una intensidad 2 y una intensidad 3. Esta intensidad 2 recorre todo este circuito en serie, por lo tanto, en todo este tramo del circuito del sistema total tendría una misma intensidad 2. La intensidad 3 abarcaría únicamente este tramo en forma de L. Ahora que hemos definido nuestras tres intensidades para nuestro circuito, procede a aplicar la primera ley de Kirchhoff que nos habla de nodos. Vamos a analizar ese nodo A y vamos a decir que toda la suma de las intensidades en ese nodo va a ser igual a 0. ¿Y qué me dice la primera ley? Todas aquellas intensidades que entren al nodo se toman como positivas y las intensidades que salen de este son negativas. Es decir, que si yo analizo el nodo A, mi intensidad 1 va entrando, por lo tanto sería positiva, y mi intensidad 2 y 3 van saliendo del nodo A, por lo tanto yo la voy a tomar como negativas. Ahora que ya he definido mi ecuación para intensidades, voy a proceder a despejar una de las tres incógnitas que poseo y voy a obtener al final que mi intensidad 1 es igual a mi intensidad 2 más mi intensidad 3. Yo voy a definir esto como mi primer ecuación para el circuito. Ahora que he analizado el nodo, procede a analizar cada uno de los ramales por el método de espiras o mallas. ¿Y qué me dice el método de la espira o malla? Me dice que yo voy a dibujar una espira cerrada en cada uno de los ramales del circuito. Voy a analizar la malla número 1 y ¿qué me dice a mí la ley de Kirchhoff para mallas? La sumatoria de las diferencias de potenciales me va a dar 0. Si yo analizo la malla 1, todas aquellas fuentes FEM que se encuentren en esa malla número 1, que vayan de menos a más van a ser positivas y las que vayan de más a menos serían negativas. Y en el caso de los resistores, si mi intensidad de corriente va en el mismo sentido que mi espira y pasa a través de un resistor, se toma como negativa, y si va la intensidad en sentido contrario a mi espira, se toma como positiva. Por lo tanto, analizando la malla número 1, ¿qué voy a tener?
tengo aquí una FEM de 12 voltios que va de más a menos en el sentido de mi espira. Por lo tanto, yo la voy a tomar como negativa, menos 12 voltios. Mi intensidad 1 va hacia la izquierda y llega al nodo A. Por lo tanto, tendría que mi intensidad va en sentido contrario a mi espira y va a pasar a través del resistor de 4 ohm. Como va en sentido contrario, yo la voy a tomar como positiva. Y yo sé en base a la ley de Ohm que me dice que intensidad es igual voltaje entre resistencia. Como lo que yo estoy calculando es voltaje, mi voltaje va a ser igual a intensidad por resistencia. Por lo tanto, voy a tener mi intensidad 1, que no la conozco, y mi resistencia de 4 ohm. Después, únicamente me queda la resistencia de 2 ohm. Aquí yo tengo una intensidad 3, que va en el sentido contrario a mi espira o malla número 1. Mi malla va así y mi intensidad 3 va en sentido contrario. Mi malla va en el sentido horario de las agujas del reloj y mi intensidad 3 va en el sentido antihorario. Por lo tanto, va a ir también positiva. Intensidad 3 por mi valor de la resistencia, que sería 2 ohm, igual a 0. Dejo esto así expresado y sería mi ecuación número 2. Para la malla número 1, ahora procederé a analizar la malla número 2, siempre aplicando la segunda ley de Kirchhoff para mallas. El análisis es el mismo. Yo voy a ir leyendo mi circuito en el sentido de mi malla o espira formada. En mi malla 2, ¿qué poseo? Dentro de mi malla 2, tengo la resistencia de 2 ohm otra vez, pero en este caso mi intensidad 3 va en el mismo sentido que mi espira o malla. Por lo tanto, al pasar por el resistor de 2 ohm, yo la tengo que poner como negativa, menos intensidad 3 por resistencia de 2 ohm. Después pasa a través de la resistencia de 6 ohm, en la cual tengo mi intensidad 2 que va en sentido contrario. Mi espira va así y mi intensidad 2 va en sentido contrario. Yo la tengo que poner como positiva, más intensidad 2 por mi resistencia de 6 ohm. Y ya por último tengo mi FEM de 8 voltios. Mi espira va así y pasa a través de la FEM, que va de más a menos. Y lo que me dice la segunda ley de Kirchhoff es que si va de más a menos la FEM, yo la tengo que poner como negativa, menos 8 voltios. Y esa sería igualada a 0, mi ecuación número 3. Continuando con mi problema, yo necesito encontrar mi intensidad 3, que es la que me pide el ejercicio, que es para la resistencia de 2 ohm. Poseo 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Voy a proceder a sustituir mi ecuación número 1, que es más sencilla, en la ecuación 2. Voy a sustituir mi intensidad 1 por la intensidad 2 más la intensidad 3. Entonces, sustituyendo, y 1 con 2, voy a tener menos 12 voltios más intensidad 1 por 4 ohm, que sería mi intensidad 2 más intensidad 3 por 4 ohm,
más intensidad 3 por 2 ohm igual a 0. Procedo a multiplicar, ¿no? Este con este con este, me queda menos 12 voltios más 4 por I2, lo voy a dejar expresado, 4 y 2 más 4 y 3 más 2 y 3 igual 0. Estos son similares o tienen la misma variable, yo los puedo sumar y me va a quedar al final 4 y 2 más 4 más 2 es 6, 6 y 3 menos 12 voltios igual a 0, y eso sería mi ecuación número 4. Siguiendo con el ejercicio, ahora yo tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. No conozco ni mi intensidad 2 ni mi intensidad 3. Yo procedo a multiplicar una de las dos ecuaciones por una cantidad de manera de que se me elimine una de mis dos incógnitas. Es decir, aquí me conviene en mi ecuación número 3 multiplicar toda esa ecuación por 3 y este término se me estaría convirtiendo en 6 y 3 negativo, que al restarse con el 6 y 3 positivo de abajo, se me anularía esa variable. Por lo tanto, vamos a proceder a multiplicar por 3 toda mi ecuación número 3, y que tendría, el 3 multiplica cada término, 3 por 6, 18. Voy a tener I2 por 18, 3 por 2, 6 negativo, menos 3 por 6, 3 por 8, 24 negativo. Y la ecuación número 4 solo la volvemos a escribir. 2 por 4 más 3 por 6 menos 12 voltios igual 0. Hago una resta sencilla. 18 más 4, en este caso sería suma, me daría un total de 22 por la intensidad 2. Menos 6 y 6 se me hace 0. Menos 24, menos 12 me da un total de menos 36 voltios. Procedo a despejar mi intensidad 2 y mi intensidad 2 multiplicada por el 22 me va a quedar igualada a mi potencial de 36 voltios. Mi intensidad 2 es igual a 36 entre 22, es decir que voy a tener una intensidad 2 de 1.64 amperios. Esa es esta intensidad la que yo acabo de encontrar. Pero a mí me interesa mi intensidad de 2 ohm, que habíamos dicho era la intensidad 3. Por lo tanto, yo voy a sustituir esa intensidad de 1.64 amperios en mi ecuación número 3 y voy a despejar mi variable de la intensidad 3 para poder determinar cuál es esa cantidad. Procedo a sustituir en mi ecuación número 3 mi intensidad 2. Intensidad 2 por 6, es decir, 1.64 amperios por 6 menos intensidad 3 por 2 menos 8 igual 0. Procedo a despejar mi intensidad número 3 y esto está restando, pasa al otro lado a sumar y al final me va a quedar 1.64 amperios por 6 menos 8 voltios igual a mi intensidad 3 y el 2 al estar multiplicando pasaría a dividir al lado contrario y ahí estaría yo despejando mi intensidad 3 que al final
me va a dar un resultado de 0.92 amperes. Esa sería mi intensidad para mi resistencia de 2 ohms.